Libro de ejercicios de un curso de milagros. Lección 101. Estudio y formación de un curso de milagros. Tina Terapias. Terapias del Espíritu. Tina y Nacho. Maestros de Dios, estudiantes de un curso de milagros y alumnos de José Luis Molina. Bienvenidas. Bienvenidos. Lección 101. Muy buenos días, hoy vamos ya con la lección 101 y nos dice: la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Y si la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad, ¿por qué no somos felices aquí? ¿Qué me pasa en este mundo que me quita la vida? ¿Qué me pasa en este mundo que no soy feliz? Nos dice: hoy continuaremos con el tema de la felicidad. Esta idea es esencial para poder comprender el significado de la salvación. Todavía crees que la salvación requiere que sufras como penitencia por tus pecados. Pero no es así. No obstante, no podrás evitar pensar que lo que es mientras siga creyendo que el pecado es real y que el Hijo de Dios puede pecar. Aunque aquí tengamos aún el concepto de que somos pecadores, ¿no?, de que lo somos, de que tenemos que sufrir y pagar por ser unos pecadores. ¿O no es así? Tenemos aún esto en nuestra mente, porque las religiones, la sociedad, el ámbito de la familia, lo que estamos viviendo, nos dice en todo momento y nos mete en vena que somos pecadores y que Jesús murió en la cruz a consecuencia de nuestros pecados para librarnos de ello. Por eso también nos dice que para ser de agrado a Dios, el Padre, tenemos que sufrir, tenemos que hacer penitencia. Y eso es lo más absurdo que hemos podido oír en esta vida. Si el pecado es real, entonces el castigo es justo e ineludible. La salvación, por lo tanto, solo se puede obtener mediante el sufrimiento. Si el pecado es real, la felicidad no puede sino ser una ilusión, pues ambas cosas no pueden ser verdad. Los que pecan solo merecen muerte y dolor, y eso es por lo que claman, pues saben que eso es lo que le espera y que lo buscará y que en algún punto y en algún lugar los encontrará para que salden la deuda que tienen con Dios. Debido a su terror, tratan de escaparse de Él, mas Él seguirá persiguiéndolos y ellos no podrán escapar. Y si vemos aquí, también lo está diciendo, que creemos que para mi salvación tengo que sufrir. Es lo que creemos aquí, pero no lo es realmente. No tenemos que sufrir, pues si fuese así no podrías estar seguro en ningún lugar, en ninguna parte, y no serías feliz. Aquí, ¿qué nos está pasando en esta vida? Sí, en esta vida, ¿qué nos está ocurriendo? Que como creemos eso, que tenemos que compensar nuestros pecados, tenemos que sufrir como Jesús lo hizo en la cruz, porque Él murió por nuestros pecados, y eso es verdaderamente una farsa. Pero bueno, es un disparate, como digo, y de los grandes. Pero todo esto es la consigna del ego verdaderamente. Es que para poder limpiar nuestros pecados tenemos que sufrir. Eso es lo que persigue y nos hace creer el ego. En este mundo se basa en la ilusión que tenemos que pagar ese tributo por nuestros pecados y que se pueda pecar contra Dios. Creemos que hay una voluntad contraria a Dios y superior. ¿Nos damos cuenta aquí de lo que estamos creyendo? Estamos totalmente locos y engañados, creyendo que hay algo superior a Dios que nos pueda castigar, nos pueda perseguir y condenar. Y tienen el concepto algunos de que creen que Dios nos está vigilando constantemente para ver qué es lo que estamos haciendo, para podernos castigar. Y esto
es totalmente una gran locura. Pero esta locura verdaderamente es del ego. Al ego es al que estamos rezándole. Creemos que Dios está pendiente de todas nuestras cosas que hacemos, de todos nuestros pensamientos que decimos y hacemos. Y eso no es Dios. Ese es el gordo que le llamo yo, que es el ego. Cuando empecé el curso y empecé a leerlo, empecé a estudiarlo, porque una cosa es leer y otra cosa es estudiarlo, me empecé a dar cuenta del engaño que nos tenían las religiones y la sociedad, diciéndonos que teníamos que pagar por nuestros pecados, haciéndonos sentir mal, haciéndonos como que éramos perseguidos por Dios, que no podías esconderte, que Dios te iba a castigar, te iba a pasar por un tribunal en el cual te iban a acusar de todo lo que habías hecho y tenías que pagar por ello. Todas estas locuras lo único que nos hacen es enfermar. ¿Y a quién estamos adorando? ¿A quién estamos rezando? ¿A quién estamos dando? Al ego, al diablo. Si el pecado es real, la salvación tiene que ser el dolor. El dolor es el costo del pecado. Y si el pecado es real, el sufrimiento es inevitable. La salvación no puede sino ser temible, pues mata, aunque lentamente, y antes de otorgar el deseado favor de la muerte a las víctimas que están casi en los huesos, antes de haber sido apaciguadas, los despoja de todo. Su ira es insaciable e inclemente, aunque totalmente justa. El ego es quien nos cobra por lo que él dice que son los pecados, que no son reales. El tema es que nosotros no lo creemos, estamos acojonados, pero todo esto es cosa del ego, no es cosa de Dios, no es cosa del Padre. El Padre no nos castiga jamás, el Padre nos ama. El Padre sabe que no existe el perdón. Por eso hay que saber todo esto que estamos hablando del curso para no seguir sufriendo. El ego encima es el Dios que le estamos rezando, no en el curso, sino en este mundo. En el curso es el Padre, el Creador, pero aquí, en esta vida, estamos rezándole y pidiéndole a un Dios castigador. Y nos sigue diciendo que si el pecado fuese real, el costo para salvarlo sería el dolor. Y este es inevitable. Y por mucho que hayamos hecho cursos por otros lugares, siempre estaremos pensando que esto es real y que esto es lo que rige el mundo. Y no me digáis que no. La salvación no puede sino ser temible, pues mata aunque lentamente y antes de otorgarte el deseado favor de la muerte a las víctimas que están casi en los huesos, antes de haber sido apaciguadas, los despoja de todo. ¿Cómo que la salvación es temible y mata? A ver, cuéntame. La del ego sí, por supuesto. Y sufrimos lentamente. Y lentamente nos mata, nos hace sufrir mucho, tanto y más. Pero es una cosa que deseamos morir para descansar. ¿Y a quién estamos aportándole? De nuevo al ego. Le pedimos el favor al ego que nos mate. ¿Con qué? Enfermedades, ilusiones mentales. Su ira es insaciable e inclemente. Su ira es insaciable e inclemente, aunque totalmente justa. Vamos, desde el punto de vista de esta vida, es temible e injusta, por supuesto, desde esta vida con este cuerpo. Pero no lo creemos, que esto es así. Es lamentable, pero todos nosotros nos creemos que esta vida es así. ¿Quién buscaría un castigo tan brutal?
¿Quién no huiría de la salvación, intentando por todos los medios ahogar la voz que se la ofrece? Vamos, ¿por qué habría de tratar de escuchar y aceptar su ofrecimiento? Si el pecado real lo que le ofrece es la muerte, que le inflige cruelmente para que éste, a la par de los perversos deseos de donde nace el pecado. Si el pecado es real, la salvación se ha vuelto tu enemigo acérrimo. La maldición de Dios contra ti que crucificaste a su Hijo. Cuando nos dice ¿quién buscaría un castigo tan brutal? Pues realmente aquí todos estamos buscando. Creemos que estamos pecando, creemos que somos merecedores del castigo, creemos totalmente con el pecado. ¿O no es real esto que nos han metido en todas las partes? Las religiones, los cultos, ¿o qué hicimos? Matar al Cristo para salvarnos. Que si bebes la sangre de Cristo o comes el cuerpo de Cristo, te salvas, te curas. Eso lo hemos oído cientos de veces. En las misas lo dicen. Bebes la sangre de Cristo. ¿Pero qué somos entonces? ¿Vampiros? ¿Caníbales? De verdad que estamos muy mal, pero muy mal de la cabeza para creernos todo esto. Parece que seamos el hombre de Neandertal, primitivos o más que primitivos. Estamos muy requete locos en creernos esas chorradas, que si Dios ofreció a su Hijo al sacrificio, vamos, para salvar los pecados de los demás, ofreció a Cristo en la crucifixión, vale, ahí como si fuera un corderito para que los demás comieran, ¿no? Venga, hombre. Hoy necesitas las sesiones de práctica, hoy y todos los días, por supuesto. Los ejercicios te enseñan que el pecado no es real y que todo lo que crees que inevitablemente ha de ocurrir como consecuencia de él nunca sucederá, pues carece de causa. Ojo, acepta la expiación con una mente receptiva que no abrigue la creencia que has hecho del Hijo de... Acepta la expiación con una mente receptiva que no abrigue la creencia de que has hecho del Hijo de Dios un demonio. El pecado no existe, no lo vuelve a repetir. Practicaremos hoy este pensamiento tan a menudo como nos sea posible, pues es la base de la idea de hoy. Nos dice que aceptemos la expiación, que hagamos psicoterapia para liberarnos de la culpa, liberarnos a nosotros de esa idea equivocada. La voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad, toda vez que el pecado no existe y el sufrimiento no tiene causa. La dicha es justa y el dolor no es sino la señal de que te has equivocado con respecto a ti mismo. No tengas miedo de la voluntad de Dios. Por el contrario, ampárate en ella con la absoluta confianza de que te liberará de todas las consecuencias que el pecado ha forjado en tu febril imaginación. O sea, nos está diciendo que ha forjado, que nos creemos que están en nuestra mente y al proyectarla creemos que es cierto. Y nos dice que digamos estas frases, estos párrafos, estas píldoras. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. El pecado no existe ni tiene consecuencias. Así es como debes dar comienzo a tus sesiones de práctica. Perfecto. Luego intenta otra vez encontrar la dicha que estos pensamientos le brindarán a tu mente. Nos está alimentando, nos está liberando de esos pensamientos equivocados, por supuesto, que no vamos a echar culpas a nadie. Somos nosotros mismos los que no lo creemos. Y aquí en el curso
vamos a estudiar y estamos estudiando para abrir nuestra mente. Aquí nos está diciendo que Dios quiere para ti perfecta felicidad y que Dios no cree en el pecado. Por lo tanto, el pecado no existe. Y por lo tanto, nunca ofendimos a Dios. Por ello, Dios no ha cambiado absolutamente nada de su voluntad. Sigue intacta. No ofendimos a Dios en ningún momento. Primero y principal porque no se puede. ¿Que podemos soñar que sí? Por supuesto que sí. Lo hemos hecho y lo estamos haciendo. O yo por lo menos anteriormente. Hoy sé que nunca he podido ofender a mi padre. Pero ese pensamiento que tuve en su momento, que tenemos algunos, sabemos que no es real. En la realidad no se le puede ofender a Dios. A nosotros aquí se nos ofende cada segundo, a cualquiera de nosotros. ¿Pero por qué? Tan sencillo, porque nosotros ofendemos a los demás o creemos que ofendemos a los demás. Si yo ofendo, puedo ser ofendido, pero a Dios no se le puede ofender. ¿Por qué? Porque es una ilusión. En el curso nos habla en ocasiones de que si nosotros creemos que podemos atacar a alguien, es porque creemos que podemos ser atacados. Esto es lo mismo. Y todo esto te da un descanso, te da una felicidad. Que te digan que esto es un sueño, te hace sentirte libre, inocente. Pues Dios te ama y Dios sabe que nunca has cometido ningún pecado, porque el pecado no existe. Lo repetiré varias veces porque el curso también lo repite. El pecado no existe. Por ende, el sufrimiento no tiene causa. ¿Os acordáis en algunos cultos, algunas religiones, que decían: Padre, yo pecador, me confieso de haber cometido injuria, de haber cometido pecado, de haber todas estas cosas, ¿no? Pues esta oración es para traer enfermedades, culpabilidad, y no para sanar. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo que eres un cuerpo y estás dispuesto a pagar con el sufrimiento por ello. El yo pecador es decirle al Padre que Él es inferior al ego, que Él ha hecho a su creación con defecto. ¿Cómo lo veis? Da gustosamente estos 5 minutos para eliminar la pesada carga que te has echado encima al abrigar la demente creencia de que el pecado es real, y así es. Escápate hoy de la locura. Ya estás en el camino que conduce a la libertad, y ahora la idea de hoy te da alas para acelerar tu progreso y esperanza para ir todavía más deprisa hacia la anhelada meta de la paz. El pecado no existe. Otra vez no lo dice. Recuerda esto hoy y repite en silencio, tan a menudo como puedas: la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. ¿Cómo lo veis? Los que creemos que pecamos desconocemos a Dios. Pues por eso tenemos miedo a Dios. Porque creemos que Dios nos va a castigar. Porque hemos pecado o hecho algo que nos han dicho que eso es pecado. Pero eso no es de Dios, eso es del diablo. Pues el diablo sí que cree que hemos pecado y merecemos el castigo. Por eso vamos a no temer a Dios, porque Dios está enamorado de su Hijo, de todas las formas y maneras. Dios no ve que su Hijo haya hecho nada malo, porque es imposible que la creación de Dios haya fallado en algo. La creación de Dios es perfecta. El Hijo de Dios está hecho a imagen y semejanza. Por eso la perfección es el Espíritu.
nuestro espíritu. No es un cuerpo. Nosotros no somos un cuerpo. El cuerpo es cosa del ego, del diablo. Ahora nosotros vamos a hacer la meditación. Hacer la meditación es practicar la lección repitiendo lo que acabamos de leer ahora. Y esto es orar al Padre, orar con el Padre. Es entrenar nuestra mente para ver la razón y el perdón. Y ahora me seguís con los ojos cerrados. Nos cogemos el mala y cerramos los ojos. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El plan que tiene Dios para mí es que yo sea feliz. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Cuando no soy feliz, estoy haciendo el plan de otro. Cuando no soy feliz, hago el plan del ego. Padre, ayúdame a darme cuenta de esto. Ayúdame a darme cuenta de que cuando no estoy feliz, me estoy alejando de ti. Cuando estoy triste, me alejo de tu plan, de tu amor y de tu compañía. Padre, cógeme de tu mano y enséñame dónde está la felicidad que tú me has dado. Padre, limpia mi mente de las cosas que me alejan de mi felicidad. Enséñame a reconocer cuál es tu voluntad. Enséñame a reconocer cuál es tu voluntad, Padre. Lo que viene a asustarme no forma parte de tu plan. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Lo que no viene de mi Padre, tengo la fortaleza de mi Creador para poderla abolir. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Padre, enséñame que el pecado no existe. Padre, tú no me pides sacrificio para hacer tu voluntad. Cuando creo que tengo que sufrir por algo que he hecho, que he pensado, estoy adorando a otro que no es mi Padre. Cuando creo que tengo que sacrificarme para agradar a Dios, estoy rezando a un Dios equivocado. Mi Padre no me pide recompensa, no me pide sacrificio, no me pide sufrimiento, porque el pecado no existe. Mi Padre es Dios y Él no castiga a su Hijo. Mi Padre es Dios y Él ama a su Hijo y su Hijo soy yo. El sufrimiento no tiene causa. Mi Padre no quiere que yo sufra. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es que no sufra. La voluntad de Dios para mí es que los problemas se transformen en milagros. La voluntad de Dios para mí es que la luz me guíe. La voluntad de Dios para mí es que la luz me acompañe. La voluntad de Dios para mí es que los que me atacan se conviertan en mis hermanos y me amen. La voluntad de Dios para mí es la felicidad. La voluntad de Dios para mí es que la felicidad llegue a mí cuando yo la necesito. La voluntad de Dios para mí es que me abra los caminos. La voluntad de Dios para mí es la felicidad. La voluntad de Dios me ilumina mi camino. La voluntad de Dios me hace feliz. La voluntad de Dios es que me dé cuenta de que no soy un cuerpo. La voluntad de Dios para mí es que yo y mis hermanos estemos unidos. La voluntad de Dios elimina mis ilusiones. La voluntad de Dios para mí es que reconozca quién soy. La voluntad de Dios llena de esperanza mi vida.
La voluntad de Dios rompe las barreras que yo puse para vivir. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios elimina las amenazas que yo creo ver. La voluntad de Dios es que aprenda sus enseñanzas. La voluntad de Dios es que divulgue sus enseñanzas. La voluntad de Dios es que sea la voz para divulgar sus enseñanzas. La voluntad de Dios es lo único que yo necesito. La voluntad de Dios sabe lo que quiero. La voluntad de Dios no quita nada a nadie. La voluntad de Dios no le pide pago alguno a sus hijos. La voluntad de Dios no me arrebata nada. La voluntad de Dios es que sea libre. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios es fácil. La voluntad de Dios es felicidad para todos. La voluntad de Dios es lo sencillo. Ayúdame, Padre, para que se haga tu voluntad y no la mía. Ayúdame en que se haga en mí tu voluntad. Padre, ayúdame a que mis pensamientos no obstaculicen tu voluntad. Padre, que no me crea lo que dicen esas voces diciéndome que los pecados existen. Pues los pecados no existen, los pecados no existen, los pecados no existen. Ayúdame a reconocer esto, ayúdame a renunciar a mi propio plan de salvación. Ayúdame, Padre, a refrescar mi mente que me dice que tú me vas a castigar. Ayúdame, Padre, a limpiar de mi mente esas perturbaciones que el ego viene a decirme. No hay otra voluntad que la tuya, Padre. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es que despierte junto a Él. La voluntad de Dios para mí es perfecta armonía. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios es que sea feliz. Que no se nos olvide de hacer las lecciones. Esto es para nosotros. Recordar que esto es para nosotros y el Padre quiere que divulguemos, que seamos la voz de Él, de estas enseñanzas, que somos los mensajeros de su voz. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. No nos olvidemos de sonreír, de ser felices, de no ver esos conflictos que creemos que tenemos. Si lo entregamos al Espíritu Santo, lo entregamos al Padre para que Él los elimine de nuestra mente. Utilicemos todas estas frases para podernos apoyar en ellas. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Un milagro para todos vosotros en nombre de Jesús, y mañana nos volvemos a ver. Amén. Tigna Terapias. Terapias del Espíritu. Si te ha gustado, compártelo con tus familiares y amigos. Te esperamos el próximo día. Tigna Terapias. Cambio de percepción mental hacia la paz interior.